Hola colegas, nuevamente su amigo Tea Hijos de mi canal Me Fui Yo. Nuevamente vamos a empezar con un tema también importante que se llama conectores. ¿Cómo medir los conectores? Sí, es muy importante saber. Hay conectores simples, conectores que vienen con filtros. Vamos a ver en tres modelos diferentes, ¿sí? Ok, inclusive vamos a ver un Samsung, creo que es un Huawei y un iPhone XR en otra plataforma para que veas que al final y al cabo viene a ser lo mismo. Simplemente el primero va a ser un poco muy fácil, perdón, y el segundo ejemplo que vamos a ver es más difícil. Pero al final y al cabo voy a tratar de que ustedes comprendan que lo difícil solamente son líneas enredadas que cuando uno ya entiende el primero, se te va a hacer muy fácil entender el segundo. ¿Ok? Para que puedas entender más fácil todavía lo que es el iPhone XR. De una manera u otra trato de que estos videos que estoy haciendo últimamente relacionarlos con la plataforma XR, lo que es, perdón, la plataforma JSIG para el caso de los iPhone, para que vean que también pueden reparar iPhone. No es nada de otro mundo, son fáciles, pero es una buena base que podemos tener con este modelo, ¿sí? Bueno, no se olviden nuevamente que el día 28 al 30 de junio ya se paren sus cupos, solamente son 5 personas, ya solo faltan 2 nada más, para el curso de protocolo presencial que va a ser la próxima semana. Ok, colegas, entonces nos esperamos y empezamos. Ok, listo. Sacamos la publicidad, que siempre es bueno tenerla. Y no se olviden que estos videos están haciendo poco a poco relacionados a nuestra nueva plataforma que se llama Plataforma Educativa de Mi iPhone y Yo, en la cual van a tener acceso con una membresía por pago por un año. Vas a tener todos los meses videos completamente gratis. Listo, entonces vamos a ver. Acá tenemos un equipo, ¿no? Con dos conectores diferentes, ¿no? Unos conectores que tenemos acá, que lo comúnmente podemos encontrar que son los libres, ¿no? Que no tienen ningún tipo de filtros. Y estos conectores que se comunican con unos filtros, ¿no? También hay otros conectores, o el caso de acá, que también no tiene ningún filtro, pero a veces esto hay un pin de acá que sí que se comunica, perdón, con un filtro que está acá. ¿Quién te va a decir esto? Definitivamente va a ser la plataforma, el esquemático, ¿sí? Lo que quiero decir es que no creas tú que estos filtros son de acá, simplemente sí, podría ser que este filtro podría ser de acá, pero también podría ser por la parte de atrás, el que está aquí en la espalda, ¿no? Entonces, eso se determina, ¿no? Pero obviamente sí se nota aquí claramente que sí son de acá esta línea, ¿no? Estos filtros sí son de estos conectores, ¿no? ¿No? Y estos de acá están acá, ¿de dónde son? ¿No? Pues no veo ningún dibujito por acá, como acá sí se aprecia. Eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? ¿Cómo podemos conectar? ¿Qué es lo que tenemos que medir acá? Las tierras, tenemos que medir primero, número uno, conectores, a que medir las tierras, ¿no? Segundo, número dos, había que hacer la tensión, las alimentaciones. Y tercero, número tres, sí, definitivamente teníamos que ver el tema, lo que es los datos, ¿no? Las comunicaciones, ¿sí? Ok, vamos por acá. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, hay que abrir nuestro borneo y hay que identificar qué placa es. Siempre empiezo por acá porque hay muchos alumnos que están empezando a ver recién estos videos y no tienen una idea cómo ya hemos hecho los anteriores. Les recomiendo vean los anteriores videos porque estamos utilizando la misma forma de enseñanza para que el alumno pueda entender y comprender rápido. Entonces, nuevamente, aquí estoy pensando que nuevamente acá tengo una placa y acá está el modelo J701F o J701M, ¿no? Entonces voy a mi borneo y busco J701F. Voy a mi borneo, ahí está mi borneo, y busco J700. Como yo ya gané tiempo, entonces yo voy a buscar J701. Aquí está, aquí vamos a empezar. Es la página número 2, ¿no? La ventana número 2 es que Chemati, busco Samsung, ¿sí? Y pongo J, serie J y 700, busco la 701 F, ¿no? 701 F, acá está, 701 F, listo. Ahí tenemos que vamos a abrir la YOC, que es la arquitectura, y vamos a abrir el Echemati, ¿sí? Que es la ingeniería. Yo le digo esto a la arquitectura y el otro es el Echemati, ¿no? Porque es muy fácil de aprender con este tipo de placas, demasiado fácil diría yo, ¿no? Entonces ya tenemos, por si acaso ya abrí otra ventana que es acá la Yo i5 2017, Echemati, y tenemos también su valor referencial. En este caso tenemos el J701 la Yo y tenemos nuestro J71 esquemático. Y también tenemos que abrir, cerramos acá, también tenemos que abrir la otra ventana. Conectores, tienes que tener sus valores referenciales. ¿Dónde consigues los valores referenciales de los conectores? En el borneo lo tenemos aquí. Página 1, ventana y lo que es diodo valor, página C. Abres esta carpeta C y abres la otra página que es conector página 1. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar la marca número Samsung, ¿sí? Samsung y la serie J
Acá está, 701. 701, listo. Aquí vamos a elegir los modelos del multímetro. En este caso yo voy a utilizar el Sunshine. Porque es el Sunshine que yo tengo ahí en la ventana, ¿sí? Ok, este es muy fácil para nosotros. Vamos a ver por aquí. Entonces, una vez dicho eso, nosotros podemos comprender y entender que aquí tenemos los conectores. Vamos a rotarlo para poner la manera como lo tengo yo aquí. Aquí presionamos aquí, rota. Y se queda como ahí, ¿sí? Vamos a trabajar con estos conectores, con el primero y con el segundo. Vamos a mencionarlos, pero vamos a trabajar más con este, ¿sí? Vamos a ver lo eficaz que podemos encontrar. Ok, entonces simplemente aquí entramos a lo siguiente. Ok, entonces ya que tenemos ya definitivamente conectado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar nuestro microscopio. Acá está nuestra placa. La doblamos acá y acá está. Ahí están los conectores que vamos a trabajar. ¿Listo? Listo, regresamos al borneo. ¿Qué vamos a buscar en el borneo? Lo que yo necesito simplemente vamos a trabajar con nuestro borneo de la siguiente manera. Vamos a utilizar lo que es el layout de este modelo 701 y vamos a utilizar el esquemático. Para eso yo voy a seleccionar aquí, Combine Active. ¿Listo? Perdón, cancelo acá. Ajá, acá dice que están ya están, cancelamos acá. Creo que están seleccionados. Ajá, estaba seleccionando el antiguo. Por acá. Sí, estábamos trabajando anteriormente. Listo, regresamos a nuestro layout, que es la placa que vamos a utilizar ahorita. Combinamos acá, listo, y vamos a ver el esquemático, la siguiente ventana. ¿No? Acá está el esquemático del 701, F esquemático. Abrimos. ¿Quiere combinar estas dos páginas? Ahorita sí, no, ahorita. En este momento, ahora. ¿Listo? Entonces, si aquí podemos, listo, aquí tenemos nuestros dos conectores, ¿sí? Acá está. ¿Dónde está este conector? Aquí en el esquemático. Como yo no sé, yo tampoco, vamos, este de acá, HDC 6002. Tenemos en esquemáticos el HDC 6002. Doble clic y me manda por acá. ¿Dónde? No sé, amplíase cualquier sitio. Otra vez aquí, ahí está, HDC 6002. ¿Quién es el conector de la cámara? ¿Listo? Entonces, así podemos conocer más rápido cómo es la conexión de la cámara. Ok, y ahora, ¿qué dice este conector que está acá? El de cámara, ¿no? ¿Qué estamos hablando en este conector? ¿Qué podemos saber? Lo primero que yo necesito saber qué son mis tierras, ¿no? Entonces me dice aquí que este conector que está acá tiene la tierra. Aquí tiene. Dice tierra, nodo, a un lado. Mira, este conector está en forma vertical y está en forma horizontal. ¿Dónde están estas tierras? Aquí está al lado derecho. ¿Está aquí abajo o es que está aquí arriba? ¿Dónde podemos encontrarlo más rápido? O estos nodos que están acá, esta tierra que están acá, ¿está arriba o abajo? Entonces, para eso tenemos que tener una apreciación crítica, ¿no? De la siguiente manera, mira. Entonces, yo puedo pensar acá, nodo de tierra, acá uno, nodo 2, nodo 3, nodo 4, esquinero 5. Hay 5 tierras a un lado, podría estar en la parte de arriba o podría estar en la parte de abajo. Y al otro lado, la tierra, nodo 1, nodo 2, nodo 3, esquinero 4. Hay 4, podría estar en la parte de arriba o parte de abajo. Profesor, ¿podemos hacerlo más fácil? Sí, podemos ir directamente y hacer la medición. Pero también hay atajos, ¿no? Obviamente eso uno necesita buscar los atajos. Y Borreo justamente da eso, ¿no? Para saber los atajos es lo indispensable hacer esto, mira. Abres nuevamente aquí y vas a su chai que hemos abierto acá, ¿no? El conector. Y acá está, ¿listo? Aquí está el conector, te está diciendo, a ver, vamos a verificar. 5 y 4, ¿no? ¿Será cierto? Vamos a ver qué tan cierto es, como me equivoqué, se equivocó. Tiene 1, 2, 3, 4. Sí, hay 4. Los 4 están en este caso en la parte de arriba. Y abajo los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces abajo, arriba hay 4 y abajo hay 5. Entonces, lo que nos comprueba, tenemos que comprobar. Entonces, dice que la parte de arriba es 1, 2, 3 tierra y 3, 4, 5, 6. Y el sexto pin es tierra también. Entonces vamos a medir 3, 4, 5, 6. El 3 y el 6. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente al microscopio. Sí, vamos al microscopio. Ahí tenemos nuestra plaquita. Función de diodo. No podemos poner continuidad, pero voy a poner función de diodo, ¿no? Entonces dice que la parte 3. Yo voy a simplemente cable rojo a tierra y voy a tocar. ¿No? Voy a verificar mis tierras, ¿no? Verifico ahí. Tierra. Tierra. 3 tierras. 3, 4, 5 y la sexta es tierra, ¿no? A ver. Déjame por aquí. Ya.
las 5 tierras, ¿no? Las 6, perdón. 1, 3, a ver, por aquí. 3, 4, 5, 6. Tierra. Listo, ahí están las 6, las 4 tierras en la parte. Y dice también que tiene tierra abajo. Dice tiene 1, 2, 3, 4, 5, que es el primero, el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Y el último es 1, 3, ¿no? 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 3, 6 y 9 y el último. 1, 3, 6 y 9. 1, tierra, 3, tierra, 6, 3, 4, 5, 6, tierra, 9, 6, 7, 8, 9, tierra. Y el último es tierra. Ahí están las 6 tierras. Entonces comprobamos, hay conexión en tierra, ¿no? Es importante porque las tierras trabajan con los pines, ¿sí? Los valores referenciales de esos pines, ¿ok? Listo, vamos a borrar nuevamente. ¿Qué vamos a buscar nuevamente en este conector? Son sus tensiones. Perfecto, vamos nuevamente al borneo, salimos de aquí, regresamos nuevamente a nuestro yo y a nuestro schematic. Pero como ya están seleccionados la yo aquí, ya está seleccionado schematic, estamos trabajando, voy a presionar mi varita mágica, voy a buscar las tensiones, ¿no? Vamos a regresar donde quedamos. Estamos aquí, ¿no? HD6 en 1002, doble clic, ahí mando acá, HD6 en 1002, este que está acá. ¿Listo? Y estoy verificando. ¿Cuáles son mis tensiones? Acá. Mis tensiones están ahí. 1.2, 2.8, 3, 1.8, 1.8, 1.8 y al otro lado nada más. No, ya, solamente tenemos tensiones 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque muchas veces dice, pues solamente son 3. Sí, pero yo le agrego también estas dos que están aquí, no hace daño. Ya, entonces yo voy a verificar. Entonces yo empiezo a hacer lo siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que este voltaje que está acá de 1.2 está yendo a este nodo y este nodo dice que va a alimentar el pin, pero antes tienen que alimentar este condensador. ¿Alimenta el condensador de cuánto? De 1.2 voltios. Yo tengo que verificar, doble clic, que este condensador que está aquí, 6018, este que está aquí, 6018, profesor, espérese. En mi esquemático está cerquita el pin de este conector HDMI 1002, pero mira dónde está, está a la espalda, efectivamente. Está a la espalda, este condensador. ¿Por qué, profesor? Porque todo el mundo dice, mide lo que está alrededor. No, no siempre es así. Este es mi conector HS1002 y este conector que tiene que estar en buenas condiciones, no debe estar ni en corto ni en fuga para que alimente acá este pin de ¿cuánto? De 1.2. Y después lo segundo que tenemos que hacer, si es que en caso este condensador esté en buenas condiciones, pero no hay voltaje, entonces tengo que verificar quién es que me hace voltaje. ¿Listo? Recuerda esto, ¿quién es el que te da voltaje? No a quién más alimenta. Yo quiero saber si no, a quién es el que da voltaje, el PMIC, su PMIC y FPMIC, no lo sé. Entonces para eso yo tengo que tener una guía, un esquemático que te puede guiar, obviamente, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí yo empiezo por acá y me voy a este condensador HSM, que está a la espalda, dice, ¿no? Ya, entonces yo cojo mi plano, mi placa, volteo la placa y me voy a ese rinconcito. A ese condensador que ya lo vi, está bien grandote, está ahí. Microscopio y me fijo que esté en buenas condiciones, ¿no? Y si está en voltaje, pues que tenga su voltaje de 1.2. Ahí está ese condensador. Mira, bien grande, está separado. ¿Listo? Perdón. Valor referencial, está en buenas condiciones. Tierra. Entonces ese condensador está en buenas condiciones. Si está en corto en fuga, obviamente lo retiramos, ¿no? Y ese voltaje alimenta el pin, ¿no? Pero en este caso que tenemos acá, está bien, ¿no? Entonces, oja, y si, como te digo, y si este condensador que acabo de medir está en buenas condiciones, pero no tiene voltaje de 1.2 voltios, que es este que está acá, entonces yo me voy a verificar quién es el que me está alimentando. Doble clic, me voy a pasear. Se copia solo, ¿no? Primer clic se acomoda. Listo. Ah, no, ya fue de frente. Me está diciendo que está saliendo de un LDO. Oh, está saliendo de un LDO. El voltaje 1.2 pertenece a un LDO porque está voltaje salida mía. A voltaje salida. Primero lo que tengo que hacer, buscar ese LDO. U6002. Sí. Ok, ¿para qué pasa? ¿Dónde está? Pero primero, antes de ir a buscar ese LDO, le hago caso al nodo. Nodo me dice que antes que salga de aquí, pasa primero por un condensador.
este condensador que está acá, posiblemente si está en corto y está en fuga, ¿cómo crees que va a pasar ese voltaje? Va a salir el LED, va a alimentar ese condensador y va a llevar al otro condensador para que alimente el pin. No se va a poder, pues, porque si esto que está acá está en corto o en fuga, entonces jamás el voltaje que sale por aquí, que tiene que filtrar acá y después salir, no va a poder salir porque está en corto y el voltaje se queda aquí. Entonces tienes que verificar también que este condensador esté en buenas condiciones para que llegue al otro condensador y ese condensador alimente el pin, en el caso anterior, ¿no? Me busco ese condensador que esté en buenas condiciones con mis valores referenciales. ¿Listo? Multímetro. ¿Dónde está? En el SIG, en la esquinita, acá arribita, ¿no? El primer, acá está con el LDO 6002. Este es el LDO 6002 y este es su condensador. Este condensador es donde sale. ¿Sí? ¿Dónde sale? ¿Sí? Porque puede ser que haya ingresado. Ni siquiera me doy cuenta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho saber quién es la salida, ¿no? En este caso tengo que saber si está funcionando mi salida, ¿no? Que debería empezar por la entrada, sí, pero me está mandando y quiero saber si está la salida, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Mi salida, lo que estoy necesitando ahorita es mi salida, ¿no? De ese LDO. Entonces simplemente voy a mi LDO, simplemente, y me busco el condensador 6031. Voy al microscopio, 6031, busco, ahí está. ¿Estás? Ahí está. 6031, rojo blindaje y toco. Tierra, muy bien. Ah, está en corto. A ver. Por eso que no me alimentaba. Lo estoy midiendo mal. Este es tierra. Ajá, encontré ese es mi problemita. A ver, estoy midiendo mal. No, asistí de valor. Estaba midiendo mal. Ahí está. Por aquí. Sí, sí está bien. Sí, porque esta máquina, esta placa está buena. Sí, está bien. Este condensador es el que está saliendo, ¿ok? Este condensador tiene que tener su voltaje de 1.8, creo, ¿no? Si no tiene voltaje, pero está bien este condensador, entonces voy a revisar mi LDO. No, 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 no. Yo no reviso mi LDO. Recuerda que la clase anterior tienes que buscar lo siguiente. Voy nuevamente a mi borneo y estoy aquí. Ya, este está en buenas condiciones, pero no tiene voltaje 1.2 porque no está saliendo. ¿Saco el LDO? No, yo no voy a sacar el LDO. Yo tengo que verificar quién es que me alimenta. Hay una línea de 2.0 que alimenta, viene por acá. Nodo dice que ingrese, pero antes de ingresar al alimentar el LDO, pasa primero por un condensador. Me fijo ese condensador, 62, el que está acostadito, tiene que estar en buenas condiciones. Tiene que estar en buenas condiciones y tiene que tener 2 voltios. Si este está en buenas condiciones, o sea este, y tiene 2 voltios, entonces ahí recién saco mi LDO, ¿no? Ajá, pero hay un detalle que te estaba diciendo anteriormente, que hay un funcionamiento. Yo tengo que fijarme que en encendido este esté funcionando bien. Entonces voy a buscar primero este condensador que esté en buenas condiciones. ¿Listo? 6032. ¿Listo? Vamos para allá. Me fijo que esté en buenas condiciones. 337, muy bien, tiene valor referencial y tierra. Muy bien, ese condensador está bien. El condensador de alimentación del LDO está en buenas condiciones. La salida del condensador del LDO está en buenas condiciones, pero no hay voltaje en la salida. Entonces me fijo que mi encendido, posiblemente aquí, obviamente viene del CPU, posiblemente de allí hay una resistencia que no tenga valor y tenga ese problema, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a ver. O quizás venga directamente del CPU, no lo sé. Clic, se acomoda solito, ahí se acomoda, clic y me está diciendo no, que está acá de nuestro amigo CPU. Del CPU está saliendo esa línea, acá bien claramente lo dice, y está directamente alimentando, está ordenando que el LEO funcione y el voltaje pase. Ok, profesor, está bien, pero este condensador definitivamente no tiene voltaje, entonces tienes que, pues está en buenas condiciones, o sea, no tiene voltaje de 2 voltios que ha ingresado y todo esto vamos a hacer seguimiento a esa línea. ¿Quién es el que no me alimenta, no? Oh, 1, 2, profesor, este condensador que está acá sí está en buenas condiciones y si hay voltaje.
acabo de hacer un seguimiento de esta línea y viene el CPU. Ahí encendido, no hay ningún problema. Ahora, pero definitivamente el condensador que está aquí está en buenas condiciones, pero no tiene voltaje. Entonces, si tienes ingreso, tienes encendido y no tienes salida, ahí recién sacas el LDO. ¿Ok? Recién sacas el LDO. Es muy importante que sepas eso. No es sacar LDO sin medir anteriormente las líneas. ¿Ok? Entonces, simplemente yo... Entonces tengo que buscar dónde está esa línea, ¿no? Vamos a buscar por acá. Doble clic y vamos a hacer seguimiento de esa línea, ¿no? Clic. Me acomoda. Yo quiero saber dónde viene ese voltaje. Me acomoda. Está alimentando este conector, este PLO, está bien, pero yo quiero saber dónde viene ese voltaje. Ajá, acá me está llegando a un nodo, ¿no? Y me está llevando a un condensador, a un nodo, a otro condensador. Y tengo que fijarme que este condensador y este condensador que están al lado estén en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque están recibiendo voltaje de quién, de quién me está dando este voltaje, de nuestro amigo U4004. ¿Y quién es nuestro amigo PMI? Ajá, nuestro amigo Pemí nos está dando ese voltaje. ¿Sí? Me parece que ha sido el mismo ejemplo del video anterior. ¿Qué tanto video? Yo se cojo un video, una placa y le hago el video. Bueno, disculpen. La otra sí es diferente. Muy diferente, diría yo. Bueno, entonces aquí voy a medir estos dos condensadores que están acá. Mi conector, volteo mi plaquita, mi conector, ahí está. Listo, ya lo vi. Son dos condensadores que están aquí, arribita, que están al lado, ¿no? Simplemente califico que estén en buenas condiciones. Sí, ya me acordé si es del otro. Bueno, van a disculpar que no era ese ejemplo, era el otro ejemplo. Bueno, ya, estoy repitiendo. Pero igual, a los que están viendo nuevo ya se están enterando que es el mismo video. El mismo ejemplo. Ahorita te voy a hacer con el otro ejemplo diferente. Listo, entonces veo que está en buenas condiciones. 338. Tiene valor. Tierra, muy bien. El otro. 338, pues está en la misma línea, ¿no? Y 0,2. ¿De dónde viene perdón? ¿Dónde viene ese voltaje? Nuestro amigo PEMIC, ¿no? Acá está nuestro amigo PEMIC. Ok, listo. Ok, listo, ya. Y no es una clase de Leo, sino que llegamos a Leo sin querer. Listo, vamos al borneo. Ok, entonces el borneo nos dice directamente que está. Ahora, vamos a regresar. Doble clic, regresamos. Estamos regresando. Aquí, nuevamente aquí. Ajá, está alimentando esta línea. Sí, ok. Está saliendo de ahí, perdón. Está saliendo de allí. Y está alimentando acá. Ok, listo. Listo, entonces ya sabemos que viene del LDO, alimenta ese condensador, este voltaje 2.0, regula hacia menos, alimenta este condensador llega a esta línea, de esa línea pasa a ¿dónde? A alimentar ese condensador alimenta el pin, se acabó. Vamos por otra línea, la que está acá, la otra línea de voltaje, ¿no? Este sensor, ¿cómo funcionan los conectores? Este es el video de hoy día, ¿no? Vamos a ver dos voltajes más. Doble clic. Esta línea que está acá alimenta este nodo. El nodo dice que pasa a la derecha. Pero antes de pasar, tienen que alimentar este condensador. C6017. Doble clic. Ahí está. Ese condensador C6017 tiene que estar en buenas condiciones. Sí, ese condensador que está. Si está en buenas condiciones, ¿para qué? Para que filtre voltaje y alimente el pin. Si este está en corte en fuga, obviamente, por eso a mí me gusta siempre retroceder. Del conector siempre retrocedo, ¿no? Entonces yo mido este condensado 67 que está en buenas condiciones. ¿Dónde está? A ver, a ver. 67. A ver. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy por acá. 6017. Ya lo vi. Ya está. Listo. Acá está entre los conectores en esta esquinita, ¿no? Vamos al microscopio y tengo que fijarme que esté en buenas condiciones. 67. Ahí está. Ese condensador que está allí. Rojo blindaje. Y toco. Que esté en buenas condiciones, ¿no? Valor referencial 541, valor referencial y tierra. En buenas condiciones. Listo. Entonces regresamos al borneo por aquí y empezamos a ver seguimiento de esa línea, ¿no? Que es importante saber de dónde viene ese voltaje. Ok, entonces regresamos. Supongamos que este condensador que está acá está en buenas condiciones, pero no tiene voltaje de 2.8 y tengo que saber quién es quien hace voltaje. Doble clic, seguimiento. Listo. Dice que también va al 613 que está aquí. Alimenta. Ok, está bien, está alimentando este que está acá. Perfecto, pero no me interesa quién más alimenta, sino de dónde viene ese voltaje. No, porque no tengo voltaje, pues, ¿no? Nuevamente me guía nuevamente al mismo sitio, otra vez clic y me está mandando acá, aquí. Hoy sigo mi mouse, sigue el mouse en la línea, sigue el mouse en línea. Estoy saliendo de la línea U4004. ¿Quién es? Nuevamente nuestro amigo PMIC.
El PMI también alimenta ese conector que está ahí, ¿no? Ese pin de ese conector. Pero me di con una sorpresa de algo. Que había un condensador, yo le digo estos los huérfanos, que no tienen papá y mamá, siempre están solitos. Todos están solitos. Jo, acá tienes que medir este condensador. Muchas veces se les pasa, ya se me estaba pasando, por cierto. 40, 45, doble clic. Ahí está, este condensador huérfano, tienes que buscarlo y medirlo. Nuevamente volteo mi placa porque está en la espalda, en el PMIC, está en esa esquinita. En la esquina del PMIC, en esta esquinita. 40, 45. Me busco. 40, 45, microscopio en la esquinita. Ahí está. Ahí está, esa esquinita que está ahí. Ese condensador que está acá en esa esquinita. A ver, quiero verlo mejor. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Ese que está ahí pequeñito. Entonces mido ahí, nada más. Que esté en buenas condiciones. Tierra, muy bien, y otro lado. Valor referencial. Está en buenas condiciones ese condensador, entonces se está alimentando. Listo, entonces está muy bien esa línea. Ya me está pasando. Listo, regreso nuevamente a mi línea. Clic y continúo, ¿no? Ajá, ¿a dónde? Donde a este conector 603. Pero no, yo estoy viendo 603 y no el otro. Al otro lado, ¿no? Nuevamente, clic. Aquí, donde me quedé. Listo, muy bien. Vamos a la siguiente línea. Acá está acá. La Juan Vidica. Esta línea de alimentación está alimentando, dice que antes de ingresar acá, alimente el condensador, porque posiblemente ese condensador esté en corte y en fuga. Olvídate del resto. Empieza por ahí, ¿no? Porque me gusta retroceder. Porque ¿qué estoy haciendo? Retroceder. 6016, este que está acá, 6016. ¿Dónde está? Arriba la memoria. Busco la memoria, volteo nuevamente la placa. Estoy bailando acá con la placa ahorita. Y aquí en la parte de arriba de la memoria, en esa esquina, el tercero que está acá. Tiene que estar en buenas condiciones. Estamos viendo acá, ¿no? Microscopio 6016, tercero. Me fijo, ahí está la memoria, ahí está el tercero. ¿Sí? Rojo blindaje. Mira qué fácil estoy haciendo. Ojo que porque tengo práctica. La información que estás llevando es importante para que hagas su seguimiento. Nada más es lo mismo. No estoy haciendo lo que dice el esquemático. 001 y 00 y 1967. ¿Ok? La idea es que tú tienes que saber lo que dice el esquemático. Ese condensador está en buenas condiciones. ¿Listo? Entonces ya tengo acá, ya hemos verificado que está en buenas condiciones. Ahora, y si no tiene voltaje, si está en corte o fuga, obviamente retíralo porque está en paralelo para que llegue el voltaje y filtre acá. Profesor, pero está en buenas condiciones pero no tiene voltaje 1.8. Bueno, vamos a ver quién me hace voltaje. Anteriormente hemos visto que este donde viene directamente del PMIC. Este donde viene de un LDO. Y quién alimenta el LDO al PMIC. En este caso, ¿quién alimenta esta línea? Creo que ustedes ya están aprendiendo a hacer esto, ojo. Creo que la clase anterior y la anterior son muy buenas para que ustedes entiendan cómo funciona esto de los conectores y los LDOs, ¿no? Vamos a ver de dónde, quién hace voltaje, quién es. Clic. Me mandó a dónde? A otro lugar, 603. Sí, está bien, alimenta resistencia, pero yo no me interesa que alimente ese conector, porque yo no estoy viendo ese conector. No voy a buscar. Hasta que vea este conector, sí. Lo que yo estoy buscando es mi otro voltaje, mi otro conector. Y entonces tengo que revisar de dónde viene ese voltaje. Así que por ahora no me interesa esto. Ajá, nuevamente acá sí, pero no me interesa saber esto. Yo estoy viendo 603, es otro conector. Ajá, acá sí me interesa. Está saliendo ¿de dónde? De un LDO. ¿No? Entonces yo tengo que fijarme. Está saliendo un LDO. Entonces, ¿saco LDO? No. ¿Por qué dice? El nodo me dice que a la salida, antes que salga a pasearse, pasa primero por condensador. 638. Ese condensador, si está en corto en fuga, jamás el voltaje de salida no va a pasar, pues se va a quedar acá porque está en corto en fuga. Ajá, vamos a verificar eso, ¿ya? Mi placa, a la vuelta, esquina, estoy verificando. Acá están los dos L2, no, acá hay dos L acá, acá 606, ¿no? Acá está el LDO y este que está aquí, ese condensador. ¿Listo? Microscopio. Ahí está el mocedor. Ahí está, ese que está allí, encimita. Ya lo vi. La práctica se hace más fácil ya. Vamos a revisar acá. Acá estamos, 3 L2. 1, 2 y 3. Y estamos viendo este que está acá. Tierra.
y está en buenas condiciones. Muy bien, entonces debe tener su voltaje, ¿no? Listo, entonces simplemente regresamos sin problema. Ya, profesor, está bien, está en buenas condiciones, pero no hay voltaje 1.8. Vamos a verificar quién es el que te da el voltaje. Siempre tienes que fijarte quién es el que te da el voltaje, ¿ya? Eso es importante que sepas. Entonces simplemente doble clic acá y seguimos acá. Ajá, se acomodó. Otra vez, clic. Ajá, dice que está... No, hay un tema. Me mandó acá, BDD-CAN-IO 1.8-EN. Sí, ese no es mi línea. Mi línea es BDD-CAN-IO 1.8. ¿Y qué tengo que hacer acá? Nada, no tienes nada que hacer. Olvídate, no me interesa. Otra vez aquí, clic. Aquí sí me interesa. Tengo que medir este nodo, estas dos resistencias. ¿Listo? Mido estas resistencias. Resistencia 317. Aquí está. 338 al lado. ¿Dónde está? 2.2 kiloohmios. ¿Dónde están estas resistencias? Alrededor de mi CPU, arribita. De mi CPU, de memoria de mi CPU, está arribita. Es ahí 1, 2 y 3. Yo mido 37, 38. 37, 38. La segunda y la tercera. De aquí empieza por acá. La primera no. La segunda y la tercera. ¿Listo? Entonces simplemente voy por acá, mi microscopio y la segunda y la tercera. Volteo mi placa, segunda y tercera, 2.2 kiloohmios, ¿no? Entonces pongo ohmiaje, audífonos, ahí está. Junto a las dos puntitas, se enredado aquí. Mido esos dos, ya, como lo mío, ahí está, la segunda y la tercera, ¿no? Bueno, puedo medirlo como yo quiera. ¿Lo puedo poner acá? Sí, igualito. Ahí está, es lo mismo. Segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Segunda, 2.2 kiloohmios, ahí está, 217, y la tercera, 2.2 kiloohmios, ¿sí? Ahí tiene su tolerancia. Estos dos están bien. Listo, están bien estas dos resistencias. Regreso. Ya me esta resistencia, 2.2, 2.2. Listo, ¿qué más tengo que hacer? Simplemente la línea y regreso. Me acomodé ahí, ya. Ajá, ¿acá tengo que saber? No, porque acá dice en, yo no tengo nada que ver ahí. Otra vez. Acá dice que tengo que limitar esta resistencia, pero acá, pero no. Yo quiero saber de dónde viene ese voltaje. Ajá, aquí tampoco, está saliendo de acá, estamos regresando donde empezamos. Aquí tampoco. Aquí tampoco, pues este es en. Aquí, aquí me olvidé. ¿Qué pasó? Y hemos vivido esta resistencia, ¿no? Bueno, pues ahora tengo que salir por acá, pues, caray, qué pena. De aquí nos quedamos acá en esta resistencia y ahora me voy por acá. Vamos a ver de dónde viene ese voltaje, 1.8. Ajá, ¿de dónde está saliendo? De nuestro amigo CPU. Listo, el CPU está saliendo. Otra vez clic, ajá, y otra vez acá, al otro la vuelta. Estamos en reloj, damos datos, lo mismo, porque ahí está. Datos también CPU. Porque el reloj y datos salen del CPU. ¿Listo? Regreso nuevamente acá. Clic, retrocedemos. Estamos retrocediendo, estamos retrocediendo. No, ahí no. Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? No, es otro, perdón. Aquí nos quedamos, sí, de aquí partimos, el 660, 6002. Vamos a ver que me estoy partiendo. Aquí nos quedamos, ¿listo? Entonces ya tenemos el LO 606, ese que está acá, ¿no? ¿Listo? Estamos viendo. ¿Recuerda que damos dos y el tercero? Listo. Ok, pero dice que esta conexión está en buenas condiciones y hay voltaje. Pero yo tengo que fijarme que no está llegando voltaje. ¿De quién? Del ingreso de acá, de la línea VA. La línea VA es la línea de la batería. ¿Cuánto voltaje tiene? 3.7 voltios. Entonces ingresa a 3.7 voltios. Pero antes de ingresar, tienes que igual medir este condensador, 639. Doble clic. El que está abajo, ¿cuánto tiene que tener en voltaje? 3.7 voltios. Si este está en corte o fuga, jamás el voltaje va a ingresar al LDO, jamás va a haber un encendido y jamás va a poder salir voltaje y jamás va al condensador y jamás va a llegar al pin. Así de sencillo. 6039 está acá abajo, ¿no? Vamos a ver si está en buenas condiciones. 6039. Rojo blindaje. Ahí está. Me equivoqué. Función de yodo, rojo blindaje. Dije, ¿por qué escanea tanto?
317, tierra, perdón. Este es buenas condiciones de condensador, ¿no? Ese condensador es nuestro amigo, el que está aquí, el que está alimentando el LDO, ese que alimenta el LDO, ese que está acá, ¿no? Y ya listo. Y vamos a hacer un seguimiento de la línea de encendido. Posiblemente hay una resistencia de camino, no sé, vamos a hacer clic, vamos por acá, clic. Efectivamente, sale del CPU. Ahí está, el CPU. ¿Listo? Seguimos. De ahí está saliendo el orden, ¿no? Ok, ya hemos descubierto esa línea. Clic acá para saber dónde empezamos. Otra vez, clic. Aquí no estamos, estamos en 6002, estamos en 6003. No sigo. Tampoco. Sigo. Acá sí, 6002. ¿Listo? Ya hemos hecho esta línea, esta línea, esta línea. ¿Listo? Entonces esta viene del LDO, este viene directamente del PMIC y este viene de un LDO. ¿Sí? Del LDO pasa el PMIC. Otro voltaje, vamos por acá. Bueno, estos son directamente del CPU, mira. Ajá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos por aquí, aquí, y entonces vamos a buscar esta línea, ¿sí? Rapidísimo nada más. Una nada más vamos a buscar. Ya lo tenemos encontrado. Doble clic, pero antes de hacer el seguimiento de línea, bien claramente me está diciendo que al salir el pin, llega un nodo. Yo tengo que fijar que este nodo esté en buenas condiciones. 6014, ajá. Y con eso tiene que estar en condiciones. Bueno, y aprovecho nada más, de ahí ya que estamos viendo estas dos líneas, que este 6015 también esté en buenas condiciones. Estos dos. ¿Por qué? Porque son los condensadores que están saliendo de aquí, de esta línea, que se van a comunicar con esos pines del conector. O sea, de nada sirve hacer un seguimiento cuando hay problemas acá, ¿no? Porque siempre hay que retroceder. ¿Listo? 60, 14, 15, ¿no? Acá está el conector. Listo, ya lo vi. Vamos a la vuelta. Clic. Y verificamos esos, el primero y el segundo, ¿no? 60, el primero y el segundo. El primero y el segundo. Listo, verificamos nuevamente, vamos al microscopio. No quiero hacer tan largos los videos. Mi profesor dice, profesor, está bien que haga largo porque así aprendemos más. Sí, pero bueno, listo. Vamos a ver. Tierra, buenas condiciones, valor referencial y tierra. Todos esos condensadores estén en buenas condiciones. Obviamente yo cuando le hablo de valores referenciales que estén en buenas condiciones, no estén corte en fuga porque obviamente estamos entendiendo que ustedes saben cuáles son esas líneas, ¿no? Y listo, ya. Por aquí. Vamos nuevamente al borneo. Y seguimos por acá. Listo, ya. Vamos a hacer seguimiento de una nada más, una sola línea. Doble clic, me acomodo, doble clic directamente del CPU. Del CPU está saliendo esa amiga línea. Pero antes pasa, bueno, pues la resistencia que ya hemos medido, ¿no? Ya la medimos. Y nuevamente regresa a su mismo sitio. Igual hacemos con SD. Entonces así podemos entender. Ahora, ¿qué más podemos medir en tema de tensión, ¿no? Terminemos con el lado izquierdo. Vamos a esta línea RC, la línea RC que está acá. Esta línea RC que está aquí directamente hay que medirla porque es la que trabaja, que hace una limpieza al conector. Los conectores trabajan también con código binario 001, 001. Esta línea tiene que estar bien. Posiblemente hay un filtro, una resistencia en el camino y hay que verla, ¿no? Doble clic. ¿Hay un condensador abajo? No. Doble clic. Seguimos, avanzamos y está saliendo directamente del amigo, perdón, CPU. Listo, ahí está el CPU, ¿no? Ya está. Muy bien, no hay ningún problema. Perfecto. Ya tenemos las líneas de alrededor y vamos acá. Solamente vamos a medir una nada más. Una nada más, ¿sí? Porque todo es casi lo similar. No todo, porque posiblemente una puede haber una resistencia en el camino. No sé. La línea es MIPI. ¿No? Línea MIPI. Vamos a elegir la primera que está acá. Esta línea que está con este pin que está aquí, ¿no? Acá dice que es el segundo pin, ¿no? Entonces, este segundo pin que está acá en la parte de arriba, no sé si será arriba abajo, no sé, en la parte que ahorita vamos a verificarlo, tiene que estar en buenas condiciones. Pero ¿cómo yo sé que está en buenas condiciones esos pines? Para ganar tiempo. Bueno, nuevamente regresamos aquí y vamos directamente a nuestro amigo conector en sus valores referenciales, ¿no? Entonces estamos viendo este conector, seguimos viendo, sí, este conector seguimos viendo. Entonces, este conector está diciendo aquí que efectivamente acá está la línea MIPI. La segunda línea que estamos acá viendo, ¿no? La segunda línea. Acá están todo lo que es MIPI acá. MIPI, 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 MIPI. Lo que hemos visto ahorita, ¿no? Vamos a elegir la primera nada más. La primera línea MIPI tiene que tener un valor diferencial de ¿cuánto? 503. Un valor aproximadamente, ¿no?
El primero es tierra, el segundo 503. Para saber que está en buenas condiciones, vamos a hacerlo. Función de yodo en su multímetro y verificamos, ¿no? La segunda línea que está. 503, ¿no? Función de yodo, cable rojo, función de yodo, sí. Cable rojo, blindaje y toca ahí. Tocamos ahí, tocamos. 638 está dentro del valor referencial. ¿Listo? Entonces está bien esa línea MIPE. Vamos a hacer un seguimiento solamente de esa línea nada más, ¿ya? ¿Qué dice nuestro borneo? 503. Dice nuestro borneo fácil lo siguiente. Que de aquí, 503 su valor, regresamos a Schematic, la yo y a Schematic, vamos nuevamente aquí a combinarlo. ¿Sí? Lo de Schematic aquí está combinado. Simplemente utilizamos nuestra varita mágica para que combine esos dos y verificamos acá. Ok, entonces regresemos aquí a borneo y ya estamos acá, ¿no? Entonces ya verificamos y vamos a ver el primer pin, ¿no? 602, este que está aquí nos lleva acá, es este que está acá, clic. Y vamos a ver solamente la primera línea, que es el número 2, ¿no? 602. Dice el esquemático lo siguiente, doble clic, ¿no? A esto se copia y voy seguimiento. Mi línea es de la B hasta la F. Mi línea es BITCAN-MIPI20NF. Eso es lo que dice mi línea, ¿ya? Entonces simplemente el seguimiento. BTK, ajá, de BK, de acá, sí, sí es el mismo. Entonces yo simplemente me voy para acá, a este que esté aquí. Acá, a ver. Este que está acá, vamos a verificarlo y vamos a hacer un seguimiento sencillo. Ok, entonces sigo aquí en mi, dice que tengo que pasarme al filtro F62, ok, y con eso voy a terminar porque vamos a otro modelo porque no puedo estar mucho tiempo tampoco. F62, ¿listo? Vamos por acá. Ok, entonces vamos a hacer seguimiento a esa línea del filtro. Va aquí el filtro 602, ese que está aquí, ese que está aquí. Ajá, listo. Eso que estamos viendo. Mira cómo lo ves en Samsung, este tipo de filtro, ¿no? La siguiente ejemplo que vamos a hacer es muy diferente, muy complicado, pero por eso a mí me gusta enseñar en Samsung porque tiene las explicaciones mucho más claras. O sea, vas a entenderlo mucho mejor. Ok, entonces ese filtro es este que estamos viendo acá, ¿no? Ese filtro que está acá. Ese que está allí, ese primerito que está acá, ¿sí? Este filtro que está acá es el que estamos viendo, ¿no? Ese que está aquí, este que está acá, vamos a multímetro, función de yodo. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Así de sencillo, rapidísimo nada más, pasamos nuevamente el borneo y de acá de esta línea nos pasa a ¿dónde? Aquí adelante, ¿no? ¿Listo? Sí, estamos acá, no, perdón, estábamos aquí, ¿no? En esta línea de acá. Y pasamos en forma horizontal, aquí. ¿A dónde va esa línea? Seguimos. Aquí no. Mi línea es del B hasta la N, no está de la F. Acá está de la B hasta la N. Aquí sí, ¿listo? Listo, continúo otra vez. Aquí no, yo no tengo nada que hacer acá porque acá de B hasta la F. En mi línea es la B hasta la N, tal como está acá, otra vez. Aquí sí, de la B hasta la N. ¿Quién es? Directamente del CPU. Está comunicándose con el CPU. Ok, entonces, dicho eso, entonces simplemente voy a hacer lo siguiente. Mira, ya sé que estamos combinando acá. Y entonces yo me voy a mi microscopio o voy a hacer el siguiente ejercicio. Entonces quiere decir que el pin número que está aquí, este que está acá, el número 2, se comunica con quién? Con esta puntita. Pin número 2, 666 se comunica con esta puntita que está acá. 666. Y su salida está en forma horizontal, ¿no? Igual 666 o parecido. 6658, ¿no? Parecido, ¿no? Y de ahí pasa directamente ¿a dónde? Al CPU. Y acá se comunica al CPU. Eso es lo que hice. ¿Ok? Igual es como el otro lado. ¿Sí? Lo mismo es. ¿Ok? Lo que yo quería llegar a es lo siguiente. En el tema de conectores es que veas este tipo de conector. ¿Ok? Falta bastante por aprender. Entonces vamos a hacer a lo siguiente. Yo salgo de aquí, de esta aplicación. Salgamos de yo. Salgamos. Ok, vamos a hacer un pequeño cambio relativo. Vamos a ir directamente mejor al iPhone JSIC, el programa JSIC, sí, la plataforma JSIC, que es muy buena para iPhone. Vamos a un iPhone XR, ¿sí? Vamos a ver los conectores, cómo se ven en esta imagen. ¿Ok? Vamos al JSIC. Listo. Acá tenemos el JSIC, este es el JR y acá tenemos en nuestro microscopio placa XR. ¿Listo? Vamos a buscar estos conectores que están por acá.
Vamos a ver, estos que están aquí. ¿Hay que tanto nos pueden ayudar? Ajá, está con resina. Sí, yo le recomiendo mucho este tipo de resina que está aquí. Para los conectores, yo le estoy imitando lo siguiente. Todo lo que es resina, amigos, yo les recomiendo lo siguiente. Miren, este, estamos acá. No sé qué está pasando con esta camarita. Les recomiendo lo siguiente. Tenemos una placa con resina y toda resina que tiene aquí es los conectores. Yo les recomiendo este frasquito que está acá, que se llama Relief, limpieza de VGA, le llaman, ¿no? Esta plaquita, este de acá es muy bueno para la limpieza de las resinas. No es necesario que le pongas calor. Simplemente bien práctico. Mira, voy a hacer por acá, destapamos, ¿ok? Si tiene un mal olor, muy fuerte, es un químico muy fuerte. Cojo el bisturí, un poquito, perdón, este tiene un chuponcito, que es este que está aquí, ¿ok? Y echamos un poquito, ¿listo? Y lo mandas por allá. Aquí. Vamos a trabajar con esa resina que está acá. Ok, es un químico muy fuerte y lo va a retirar todito, lo va a sacar. Esparcimos un poquito por acá. Un poquito más. Listo. Y aprovechamos y una vez echamos la resina acá. Este líquido que es muy bueno. Ya que estamos acá, aprovechamos un poquito por acá. Se levanta toda la resina, toda la levanta. Y no es necesario ponerle calor. Yo trato de no ponerle calor a las placas, ¿no? Para evitar obviamente que se funda un IC, de repente un conector, los componentes se vayan, ¿no? A veces no tenemos práctica. A los que están empezando, sí les recomiendo que este químico que arrastra la resina que es encima, ¿no? Ya lo van a ver. Solamente le echamos un poco, es poquísimo. Este frasquito me ha durado, ya tiene 2 años conmigo. Y inclusive a mis alumnos yo les enseño a usarlo, ¿no? Les doy para que prueben. Realmente lo cierras bien, ¿no? Y lo volvemos en su sitio. Con un bisturí o con un Garfield, como guste. Puedes usar un Garfield también. Con un Garfield, ¿sí? Con un Garfield podemos empezar a arrastrarlo. Pero esperemos unos cuantos segundos, ¿sí? Y después le vamos a echar una cepillada. Vamos a usarlo con cualquier cepillo de acá. Ay, me piqué. Me habían dicho que no lo ponga boca arriba. En fin. Está con un cepillito. Empezamos acá. Ok, esperamos unos cuantos segundos más. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a sacar esta resina con calor. Y no necesariamente que le eches calor, simplemente ese líquido VGA. Es líquido VGA. Bueno, aquí en Perú cuesta 20 soles. No, no cuesta mucho. Me ayuda bastante. Sí, unos cuantos segundos. Y empezamos a pasar RAF. Mira cómo vamos a ver cómo se fuera una goma. Ujú, ahí está. Mira cómo sale. Solito. Y eso me ayuda, mira, y eso me ayuda para que, para hacer las mediciones de los componentes. No te lleva nada, mira. Solito, te lleva todos los componentes que están ahí limpios. Saca toda la resina, ¿sí? Recordemos siempre, siempre recordemos que cuando tú vas a trabajar atrás, vas a poner atrás, vas a sacar este IC que está acá, este de Wi-Fi, lo quieres sacar, definitivamente tienes que sacar la resina. ¿Por qué? Porque al momento de darle calor por atrás, por acá, estas resinas se inflaman, se inflan, como si fuera una burbuja de aire caliente, y los componentes que están adentro comienzan a bailar, a moverse en su sitio. Entonces te quedas sin cámara, te quedas sin huella, no sé, te quedas de repente con cámara delantera, con cámara trasera, con imagen, con huella, ¿no? Con lo que esté allí. Mira, solito sale. Es un VGA muy bueno, ¿sí? Sobre todo, pero como te digo, para hacer las mediciones correspondientes. Despacio, solamente despacio, despacio nada más, despacio, porque ahí están los componentes, ¿no? Solamente estoy sacando la resina. Listo, a ver si me da chance por aquí. Se moja un poquito.
Colegas, por si acaso, también estoy vendiendo, unos colegas me dijo, profesor, ¿por qué no vendo los cursos? Bueno, yo tengo bastante video de cursos. Tengo cursos para vendérselos a ustedes. Usted me dice, yo le vendo los cursos, los tengo ya grabados, así como esto, ¿no? Los tengo ya grabados, de medición, de protocolos, de esquemáticos, ¿no? De microsoldadura avanzada. El por qué la microsoldadura no es por sacar, sino por qué lo voy a sacar, por qué voy a hacer un jumper. Listo, y hacemos la limpieza. Ya está. Un cepillín. ¿Ves? ¿Cómo sacó? ¿Vieron? Ahí está. Todito lo sacó. Un poquitito falta por acá. Un poco que se le toca. Listo. Ya está. Ya está. Entonces ya tenemos eso limpio. Vamos a poner eso en su sitio. Listo. Y regresamos nuevamente a nuestro JC. Acá está nuestro JC. Ampliamos acá un poquito. Aquí estamos acá, ¿no? Aquí. Recordemos que JC es una plataforma muy sensible. Rápido se cambia de un lugar. Ya, ahí está. Este es el conector que vamos a trabajar. Ya está haciendo unas mediciones en JC. Presionamos este botón que es Hill. Le quita la fotografía y ahí queda, ¿ok? Este es para fotografía y este es para medición digital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solucionar acá. Voy a seleccionar, perdón, J3900, doble clic y automáticamente me lleva acá. Es el conector de cámara, ¿ya? Este es el conector de cámara. Acá, ¿qué tenemos que hacer en este conector? Buscar las líneas de tierra. ¿Cuáles son las tierras? Acá. Tierra, muy sensible, espacio nada más. Inclusive está para moverse, despacito moverlo. Si no te marca una línea, despacito poner el mouse. Despacio, siempre la parte blanca, siempre en la parte blanca moverlo. Despacito nada más. Dice, despacio. Ya está. Dice que a un lado tiene tierra, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Listo. Dice que hay 4 tierras a un lado. A ver. 1, 2, 3, 4. Acá, es esta parte. Y al otro lado tiene tierra, nodo 1, 2, 3. Dice que hay 3. A ver. 1, 2 y 3, efectivamente. Listo, ya cuando se mueva a tierra y vamos a tocar el primero y el 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el cuarto. Y el primero y el cuarto nada más vamos a medir, ¿ya? Primero y cuarto con función de yodo, ¿ok? Primero y cuatro con microscopio, primero y cuatro función de yodo, cable rojo y tocamos el primero y el cuatro. Vamos por acá, por acá, por acá. Así. El primero y el cuatro, rojo blindaje, función de yodo y tocamos el primero y el cuarto. Tierra, 1, 2, 3, 4. Tierra, ahí está, listo. Y ahí medimos todas las tierras, ¿listo? ¿Están correctas las tierras? Perfecto. Una vez que tenemos correctas las tierras, vamos a directamente, nuevamente JSIC. Ya tenemos las tierras acá. Trin, trin, listo. ¿Qué vamos a necesitar? Los voltajes. ¿Cuáles son los valores, los pines de voltaje? Son los siguientes, ¿ok? Recordemos que aquí tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 3, ¿no? A ver, ¿cómo era? 1, 2, 3 a un lado. 1, 1, 2, 3 y lo 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la parte 3, o sea aquí 1, 2 y 3, o sea acá 1, 2 y 3 medido por las tierras, hay unas líneas gruesas. Por ejemplo, la primera línea, esta BDCAM, BDCOM, esas son líneas de voltaje. Las líneas gruesas casi son líneas de voltaje. ¿Cuánto de voltaje tiene esa línea? Ahorita la vamos a encontrar. Lo que sí sé que acá hay una de 3.3, de 2.85, 1.8 y 1.1. ¿Ok? Y al otro lado no hay voltaje, pero no tiene líneas gruesas. ¿Ok? Vamos a hacer... ¿Ves cómo se mueve rápido? Oh, bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la línea, esta línea. ¿De dónde viene esta línea 1.1? ¿Qué va a llegar acá al último pin que está acá? No, o sea, aquí, este que está acá, porque acá tenemos una tierra y acá tenemos una tierra. Acá una línea vacía, acá hay una línea vacía. ¿Cuánto valor referencial tiene este? Y hacemos seguimiento. En este pin que está acá, ¿cuánto tiene que tener? 1.1 voltios. Bien claramente lo dice, 1. ¿Pero de dónde viene? Despacio. Siempre despacio. Despacio. Ajá. ¿De dónde viene esta línea? Clic y vamos a ver dónde viene. ¿Ok? Acá, clic, se acomoda, clic y está. Dice que antes que llegue al conector, tiene que pasar por un condensador. 3993. Ampliamos por acá un poquito. Un poquito por acá.
39, ¿cuál es 3993? 3993 es, aquí está, este que está aquí. Tengo que medir este. Después dice 39, después del nodo pues, sigue al 3925, o sea, este que está acá. Voy a medir este, y también me dice que tengo que medir un filtro 3903, ¿no? ¿Dónde está? Filtro 3903, ¿ok? Y después me dice que al pasar al otro lado, ahí queda, no, acá hay otra línea más que seguir, pero primero vamos a medir estos tres componentes, 3993, 3995 y 3909. Todos están en la misma línea. Ampliamos 3903, perdón, 3903, 3925, tal como está acá, y 3993. 3993 que está arriba, 3925 que está acá, y el filtro 3903. Entonces busco ese condensador y filtro, ¿no? Que están ahí, caray. No, no, yo pensé que estaba abajo. Están a lo izquierdo, por acá creo que no limpié. 1, 2 y 3. Vamos a ver. Oh, el ajuste limpié. 1, 2 y 3. A ver. Sí, 1, 2 y 3. ¿Quién es el filtro? Que está acá, ¿no? Vamos a ver quién es el filtro. Este es el filtro. Filtro, o sea que este filtro. Condensador y filtro. Ahora sí. Condensador y filtro. Uy, no lo voy a llegar a leer. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte por aquí. Vamos a limpiar un poquito acá. Es el filtro. Sí, está encima. No está encima, está encima. Ya. Y este condensador. Acá tiene un poquitito de resina. Vamos a limpiarlo rapidito. Este que está acá. 1, 2 y 3. Ya está. Funciona el yodo. Listo. Ponemos rojo blindaje. Tocamos negro. Y vendimos esos dos condensadores primeros. El primero acá. Tierra. Valor referencial arriba. 647. El otro es 647. Tierra. El filtro. ¡Tit! Continuidad, ¿no? ¿Listo? Tocamos continuidad. Alambre, ¿sí? Tenemos el alambre. Ok, tenemos los tres componentes relacionados. Muy bien, ¿listo? Mira qué fácil que es esto, ¿ah? Filtro. Después me está diciendo el esquemático. Mira, siempre fundamento en el esquemático, siempre. Después que dice que este filtro pasa al otro lado, ¿no? O sea, aquí, allí. Me dice que al pasar allá, me tengo que ir con quién. Me va a comunicar ahí. ¿De dónde viene este? Porque venimos del conector, ¿no? ¿A dónde me comunica? Vamos a ver. Clic acá, se copia y me va a llevar a dónde. ¿Del filtro dónde me lleva? Ah, ¿aquí me lleva? No, porque acá hay la línea de la P hasta la N, con. No, yo no tengo nada que hacer ahí. Mi línea es de la P hasta la D, como ustedes pueden ver ahí. De la P hasta la D. Otra vez clic. Aquí sí. ¿A dónde me está llevando? A ver. Ah, sigo en el mismo sitio. Filtro tiene ese listo 3. No, acá no tengo nada que hacer yo, porque es de la P hasta la D. Acá está hasta la con. Otra vez. Aquí, aquí sí, aquí sí. Acá me está llevando a dónde? Al condensador 3710 nodo. Y después sigo. ¿Y a dónde? A una salida. ¿Quién es el que me está alimentando? U3700. ¿Quién es este IC? El U3700 es nuestro amigo PMIC de cámara. Hay un IC que es el PMI de cámara. El PMI de cámara está alimentando ese IC. Entonces simplemente yo, con que dé aquí 3304, que es cuál, 3704, que es este que está acá. ¿Dónde está? 3704, este que está. Ya me estoy comunicando con quién. Vamos a ampliar acá. Vamos a ampliar. Directamente, a ver, por aquí. Ah, me pasé por acá. Vamos a regresar un poquito. Ah, me he pasado. Me regreso por aquí. Aquí me quedé. ¿Sí? Para que presioné mal, más que seguro. ¿No? Nos quedamos acá, ¿no? En este filtro 3903 es que está aquí. Y al pasar al otro lado,
aquí, o sea, aquí me está mandando a comunicarme con quién, el 3710. ¿Será cierto eso? No sé, vamos a darle clic acá y vamos a pasearnos. Aquí no, repito, ¿por qué? Porque mi línea no es de la B hasta la con, es de la P hasta la D. Aquí sí, pero sigue en el mismo sitio. Otra vez a clic. Aquí tampoco, porque está con, no tengo nada que ver acá. Aquí sí. Ajá, sí, mira, 3710. Sí me mandó el 3710, como usted dice. Lo ampliamos por acá, despacio, siempre por las partes negras. Efectivamente, del nodo al 3710. ¿Y de ahí dónde me está mandando? A un PMIC. ¿Ese es el PMIC de a un IC, ¿no? A un LO dice, vamos a buscar cuál es. Acá está, aquí está el PMIC. Este es 3700, es este que está aquí, es el PMIC de la cámara. Sale por aquí, vamos a buscar despacito. Por el pack dice A6, a ver, A6, listo, pues el pack A6 está saliendo esa línea, bien claramente lo dice, que alimenta, viene por acá, pasa por debajo, obviamente, regresa por aquí, a este 3710 filtro. Entonces vamos a hacer seguimiento, ¿no? Vamos a hacer seguimiento. ¿Ok? Vamos a medir el filtro y nuevamente el filtro que hemos medido y el condensador que está acá. Vamos a ver, microscopio. El filtro, está cerrado. Bueno, vamos a tratar de buscarlo. Está en continuidad, ¿no? Y hemos verificado. Sí, ahí está. Perdón. Listo, y tengo mi alambre de filtro y vamos a fusión de yodo. Vamos a ver qué tal podemos hacerlo. Y este es el 3710, ¿no? Este que está acá escondido. Poquito. Ahí está. Y tocamos. Bueno, valor referencial y tierra, ¿no? Porque está en paralelo. Listo. Entonces el 3710 está bien. ¿Y eso comunica con quién? Con nuestro amigo PMIC. Con nuestro amigo, acá el segundo se dice acá, nos va llevando a dónde? Al 3700, que es este que está acá. Al 3700. Este que está acá. Entonces yo volteo acá la placa y está justamente aquí. No, está en la otra placa, no la tengo. No la tengo la otra placa, a ver. Sí, sí es esta. Ya. 3601 es este que está aquí. Este es el PMIC. Este es el PMIC, sí, es el conector. Este es el PMIC de cámara. O sea, de acá del PMIC de cámara está saliendo una línea que alimenta este condensador. Este condensador alimenta el filtro alimenta el condensador alimenta el condensador y el condensador alimenta ¿a quién? El pin de carga de acá. Y así funciona un seguimiento de voltaje de un iPhone. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en un iPhone? Regresamos JSIC y vamos a ver qué más podemos ver en un iPhone, ¿no? Nuevamente regresamos al conector que está por el otro lado. Siempre por la parte negra y despacio porque siempre son muy sensibles los JSIC, pero son muy buenos. O sea, tiene bastante información. Entonces simplemente ya está. Ya tenemos que regresamos a 3908, 3909, que es ese conector. Y hemos visto que el primer voltaje que está acá, ¿no? De 1.1. ¿Ok? Y así podemos hacer con cualquier voltaje que está acá presente, ¿no? Ahora, pero vamos a ver, perdón, así podemos hacer cualquier voltaje, ¿no? Ahora vamos a ver una comunicación. Vamos despacio, con una comunicación al otro lado. Las líneas Y, que es más conocida, entre comillas, como si fuera líneas MIPI, ¿no? Vamos a elegir esta que está acá, después vamos a un I2C. Dice que esta línea que está acá se comunica, y ya estamos alejando, esta línea la estamos eligiendo, lima Y. Ahí está, lima with the Y to el procesador. Vamos a un seguimiento, ¿ya? Me dice que me está comunicándome acá. ¿Será cierto? ¿A quién dice? A un condensador 3994. ¿Será? No sé. Yo no sé, vamos a ver. Yo le hago caso bastante al esquemático. ¿Sí? Le doy clic. ¿Qué cosa dice? Voy a pasearme. Ahí voy. Listo. Me está llevando a donde. Bajo. ¿A dónde? A un condensador 3995. Doble clic. 3951, perdón. 39, aquí está, 3951. Ajá, doy clic acá y me comunica. Vamos a ver. Sí, acá está. La línea
la WAI, ¿no? Nuevamente aprieto la WAI.com, me comunica directamente con quién, con este condensador. Con este condensador es el número, el pin 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que tener el mismo valor de 1, 2, 3, 4, 5. 5 condensadores 5K. Vamos a medir. ¿Sí? 5, 5. El conector en la parte de arriba, ¿no? Listo. Mire, no es nada de otro mundo, solamente que es concentrarse nada más. Una cosa es que yo haga un video, otra cosa que ustedes reparen, ¿sí? Es cosa diferente. Yo lo estoy haciendo, tratando de algunas cosas obviar. No obviar, sino acelerar, porque se pasa el tiempo. No quiero que el alumno se aburra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo quiero que el alumno aprenda rápido. Listo. Ok, vamos por aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si no, mío acá, igualito es. Vamos a ver por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, no hay comunicación, veo. No hay nada. Aquí sí hay tierra y acostado. Veo que no hay comunicación acá. Vamos acá. ¿Y acá empieza? Creo que sí, ¿no? A ver. No, perdón, perdón. No. 3, 4, 5. El conector del condensador pequeño. Funciona yo 2, sí. Funciona yo 2, sí. 3, 4, 5, ¿ya? Listo. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Tierra y al otro lado. Tierra. Ajá, está en corto esta línea. A ver. 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Aquí es, perdón. Aquí es. No hay comunicación acá. Aquí no hay comunicación. Ay, claro, pues se salió, se salió el condensador, creo. Sí, ya salió el condensador. ¿Se dan cuenta? Hay comunicación. Entonces sí que no hay comunicación, simplemente se ha desoldado nada más. Lo sacamos, vamos a sacar ese condensador, vamos a sacar ya que se salió, sacamos y vamos a ver por dentro. ¿Sí? Ya se ha salido fuera, fuera, fuera. Y vamos a mirar acá, dentro del vacío. A ver. Y no hay comunicación, efectivamente. No es el condensador, es la comunicación nada más. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. No hay comunicación definitivamente. Ahí y ahí. Por otro sí está marcando. Tierra y tierra. Ajá, no hay comunicación en esa línea. Entonces no tengo comunicación con quién. Tengo un problema en la JSIC en la línea acá. Acá no hay comunicación. ¿Con quién? Este condensador. No hay comunicación, por eso que no me llega el voltaje acá. O de repente, ¿cuánto voltaje es? No, una comunicación, ¿no? Entonces, yo le doy el clic acá y me está mandando a otro sitio. 395 y como está en un condensador en serie, porque no está a tierra, me lleva a otro sitio, acá. Doble clic, ahí me voy a pasear, ¿sí? Y me está llevando a dónde? A ver, aquí. Ay, ay, ya me perdí. Acá está arriba. La línea Wiccan es de como si fuera una MIPI, algo así. Vamos a hacer por aquí otra vez nuevamente. Me lleva por acá. Y me está llevando a un nene negativos. Otra vez aquí. Y directamente con quién? Nuestro amigo CPU A12. Que sí que se comunica directamente con el CPU. A ver, ampliamos. De aquí directamente con quién? Con el CPU. Efectivamente, acá está el CPU. U1000. ¿Sí?
Entonces, este A12 1000, el CPU sale una línea de orden que lleva directamente la comunicación con este condensador, que no hay comunicación. Entonces, obviamente, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no hay comunicación? Porque le falta algo. Mira, te voy a mostrar. No hay comunicación, ¿sabes por qué? Porque no hay procesador. Sí, sencillo. Por eso es que no había comunicación. El procesador tenía que haber una comunicación aquí a este condensador. Y este condensador que estaba acá se comunicaba con este pin. Pero al no volver el pin, ¿te acuerdas cuando era 0000? Porque no tenía procesador. ¿Ok? El IC son los valores referenciales. En este caso es el JC. Para terminar, no quiero enredarlos muchos. Entonces ya tenemos vamos por acá, nuevamente regresamos al 3900, aquí a mi conector, ya tenemos. Y para terminar ya vamos a hacer que, recordemos que esta línea Y, fue como si fuera la línea MIPI, el ejemplo anterior, el que hemos visto los filtros, ¿no? Que se comunica directa con el CPU. En este caso el Samsung sí tiene los filtros, en este caso no lo tiene, es una línea directa, ¿no? Posiblemente en unos casos he visto resistencia en el camino, pero en este caso no lo tiene. Ok, y ahora vamos a ir a la línea 2C, también es de reloj. Línea 2C, vemos por aquí, un poquito por acá. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No quiere? No, vamos por acá entonces. No me voy a complicar. Este de aquí. Comunicamos con este. Esta línea I2C, esta línea I2C me dice que me comunica con un pin. Perdón, despacio siempre hay que decirlo porque aquí es muy sensible esto. Amplio, despacio, despacio, despacio con este pin, ¿no? El 1, 3. 1, 2 y 3. Este dice que se comunica, esta línea I2C de datos, se comunica directamente con quién, con un condensador 3901. Vamos a ver si es cierto. Despacio, doble clic, ahí está. Y me voy a pasear a ese condensador. Ahí está el condensador. 3901. Ampliamos un poquito. Efectivamente, sí me lleva el 3901. Y después el 3901, ¿dónde me va a llevar? Vamos a medir, ¿no? ¿Dónde va a ir ese 3901? Vamos a medir cuál es el segundo. ¿Sí? El segundo. El segundo. El segundo. Función de diodo referencial y tienen que estar en buenas condiciones. Y si no está, ¿sabes qué? Estoy seguro que no hay nada. Segundo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no hay nada? El segundo, ¿no? A ver. Soy 97 y tierra. Ah, no, sí, no sé que no estaba. Entonces, esta línea, ¿con quién se comunica? Con nadie, porque ahí nomás queda. Ahí, por eso, ¿por qué ahí nomás queda? Porque la sencilla razón que este condensador no está en serie. Aparte que tampoco no me estoy llevando a otra línea por acá. ¿Ok? Pero sí, vamos a ver con quién se comunica esta línea I2C. Obviamente debe haber una línea interna. Es lo que estoy observando que está por acá abajo. ¿No? Pero vamos a seguir viendo. ¿A dónde? Me acomodé. Despacio. Sí. Despacio porque si no se mueve. Ya. Otra vez. ¿A dónde? Bidireccional. Al CPU. Despacio. Despacio, 1000 el CPU. Entonces, efectivamente, hay una línea interna que dice que de este conector, de este pin, pasa este condensador, está en paralelo, pero internamente se comunica, mira, con, con el CPU. Así que eso es muy importante que sepas que hay una comunicación con el CPU. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo dice el esquemático? Porque acá está directamente. ¿Ok? Y ya está. Y ahí quedó todo. ¿Ok? Entonces, esta línea I2C que se comunica con el CPU, ay, es lo que un poco estresante. Este JC, a pesar que es bueno, siempre tiene su complicación que tiene que ser despacio. No es como, estoy acostumbrado al borneo que rapidísimo te lleva. ¿Listo? De ahí tenemos nuestras líneas de datos, nuestras líneas de tierra y nuestras líneas. Ok, quiero darles a ustedes una idea que en el caso de tanto de Android como de iPhone no hay más cosas que observar. Sí, siempre son temas que, al fin y al cabo, los esquemáticos te van a ayudar, siempre te van a ayudar a poder reparar un celular.
Hoy veo que no salió ay Dios, veo que no salió el esquemático. Bueno, lo vamos a anexar entonces. Ok, colegas, espero que les haya gustado mucho este pequeño aporte de cómo se pueden medir las placas. En este caso tenemos nuestro amigo XR que hemos medido por acá, que nos han prestado esa plaquita. Y también para el tema del borneo, que hay cosas que tenemos que aprender. Suscribiendo, síganse suscribiendo al canal Mi iPhone y yo para que ustedes puedan disfrutar de más videos de conexión. Ahora vamos a ver el tema de conector. Ahora estoy viendo cómo funciona un chestnut. Podría ser un PMI. Sí, PMI podemos ver. O de repente un PMI de cámara, que también son buenos. Ok. Luego, colegas, gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Nos vemos. Chao.